Sean bienvenidos estudiantes de segundo grado a este video que es de orientación sobre la guía de la semana 1 de la materia Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Puedes ubicarte en la guía de la semana 1 de la materia que estamos hablando, que seguramente tu profesor te ha proporcionado, ya sea de manera impresa o digital. Trabajaremos en la unidad número 3, la cual lleva por título Previniendo riesgos y desastres, y en los contenidos principales amenazas causadas por la acción humana en el país, dentro de las cuales hablaremos de las epidemias, los accidentes vehiculares, las deforestaciones del suelo, del aire y del agua, así como también de los incendios forestales y las coheterías. Para poder contestar las preguntas y realizar las actividades que indica la guía, es necesario conocer lo siguiente. ¿Reconoces esta figura? Muy bien, se trata del COVID-19, el cual está afectando grandemente nuestra población y esta amenaza es llamada pandemia. ¿Pero qué son las pandemias? Las pandemias son epidemias, es decir, enfermedades que han contagiado a muchas personas en varios países muy rápidamente. Ahora piensa, ¿crees que las epidemias son una amenaza natural o una causada por el ser humano? Antes de responder, debes leer la historia que hay en la guía, la cual es el siniestro de la costa. Esta historia habla sobre Javier, un joven que en una ocasión aceptó un cigarrillo de sus amigos y fue hasta el terreno donde su padre trabaja la tierra y lo encendió ahí. Al darse cuenta que su papá se acercaba, rápidamente intentó apagar el cigarro y lo arrojó lejos en el monte. Tiempo después, su padre entra a la casa informando sobre un incendio que ya entraba a un bosque cercano y en donde se vieron muchos animales que huían del lugar. Cuando las autoridades explicaron la causa del incendio, dijeron que las pistas llevaban a un cigarrillo en el terreno del papá de Javier. Fue ahí donde Javier se dio cuenta que él había sido el causante del incendio. Hablemos ahora sobre las amenazas antrópicas, las cuales son peligros ocasionados por el ser humano y que son muy comunes observarlas en nuestras comunidades. Pero, ¿cómo puedes distinguir si una situación de peligro es una amenaza antrópica? Para ello debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Pasaría sin la intervención de una persona? Es decir, ¿puede darse esta situación de peligro sin que haya intervenido una persona? Entonces, si tu respuesta o la respuesta de esa interrogante es no, quiere decir que estamos hablando de una amenaza antrópica. Veamos algunos ejemplos. La situación de peligro es un accidente vehicular. Y es que supongamos que a un bus le fallan los frenos frente a un puesto de sandías. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es una amenaza antrópica? Para ello debemos preguntarnos, ¿pasaría esta situación sin la intervención de una persona? Y la respuesta es no, ¿verdad? Ya que tanto el autobús como el puesto de sandías son operados por personas. Por lo tanto, sí es una amenaza antrópica. Deslizamiento causado por la tormenta Amanda. La tormenta provocó un deslizamiento, interfiriendo el paso vehicular. ¿Será una amenaza antrópica? Entonces, para respondernos hacemos esta pregunta. ¿Hubiese pasado sin la intervención de una persona? Y la respuesta es sí, ya que las tormentas y deslizamientos son de causa natural. Por lo tanto, no es una amenaza antrópica. Volvemos a hablar sobre enfermedades y hablemos sobre las epidemias. Aunque las enfermedades son algo de causa natural, la mayoría de veces podemos evitarlas. Y algunas enfermedades pues también son causadas por el ser humano. Analicemos un caso del COVID-19.
Supongamos que Pedro tiene el virus COVID-19. Entonces, ¿será esta situación de peligro una amenaza antrópica? Entonces, para saberlo nos hacemos la pregunta, ¿pasaría esta situación sin la intervención de una persona? Y la respuesta es no, ¿verdad? Ya que alguien tuvo que haberle pasado el virus a Pedro para que ahora él esté infectado. Por lo tanto, el COVID-19 sí es una amenaza antrópica. Antes de responder las pruebas referentes a la semana 1, debes ponerte a prueba. Y la guía te presenta dos interrogantes. La primera dice, ¿cuál es la amenaza a la que se enfrenta Javier y Vilma en la historia del siniestro de la costa? Entonces tú debes de pensar, ¿será un deslizamiento? ¿Será un accidente vehicular? ¿O será un incendio forestal? Entonces tú decides y colocas la respuesta. La número 2 dice que una de estas acciones ayudó a controlar el incendio. Veamos, ¿será que tomar la vereda más larga ayudó a cortar el incendio? Piensa. ¿Será que no lastimar los animales ayudó? ¿Será que trabajar en comunidad ayudó? ¿O será que regañar a Javier ayudó a controlar el incendio? Ahora veamos las tareas de la semana. Y la número 1 trata del reportero COVID-19. Acá lo que debes hacer es escribir estas preguntas que detalla la guía en una hoja de tu cuaderno y luego entrevistar a 3 miembros de tu familia. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano mayor o algo otros miembros que vivan en tu casa. Debes hacer estas preguntas. ¿Sabe usted qué es el COVID-19? ¿Ha salido de la casa durante la cuarentena? Si en esta pregunta te responde sí, debes hacer la pregunta 3 y la pregunta número 4. Si en la pregunta número 2 te responde no, entonces debes de pasarte a la pregunta número 5. Y de igual manera, pues sigues preguntándole la pregunta 6 y la pregunta 7 y vas anotando tus respuestas. La actividad número 2 es el detector de amenazas 2020. Ahí la guía te presenta unas situaciones y lo que debes de responder es si hacen referencia a una amenaza antrópica o no. Entonces recuerda que para ver si una amenaza de peligro es una amenaza antrópica, debes hacerte la pregunta, ¿pasaría sin la intervención de una persona? Y si la respuesta a esa pregunta es no, entonces estamos hablando de una amenaza antrópica. Así que puedes resolver tus tareas y recuerda que tu profesor o profesora las calificará al regresar a clases a las aulas. Gracias y te espero en el próximo video.